Bueno amigos, ¿sabías que los discursos pueden ser más peligrosos que una pandemia? El día de hoy vamos a hablar de una obra de Michel Foucault. Foucault, me cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Foucault, que tiene que ver con el orden del discurso. El día de hoy vamos a hablar acerca del pensamiento de Michel Foucault y su relación con los discursos. Comencemos. Foucault, Foucault, no Foucault, Foucault. Es posible que en algún momento de tu vida te hayas preguntado por qué la gente parece ser muy complaciente con los demás. Porque muchas cosas y actividades parecen mostrarnos como un mismo camino, pero no necesariamente es el que tienes en mente. Las cosas, las palabras, el lenguaje, las acciones, las frases, en fin, todo nos sugiere estar inscritos al interior de márgenes o derroteros del mismo modo. ¿Te has puesto a dudar de la ciencia, la literatura, del lenguaje mismo y sus estructuras? Algunas frases, ¿qué tan obvias te parecen en realidad? Si te han llamado la atención estas premisas, en este video encontrarás cuáles son esos lindes del discurso. Un discurso de poder y de deseo según Michel Foucault. Y te explicaré esta cuestión como lo explicó Michel Foucault durante el discurso de apertura de la Universidad de Francia en que él dio cátedra. Esto es el orden del discurso. Comencemos. Michel Foucault nació en Poitiers, Francia, en 1926. Rechazó siempre con obstinación las etiquetas que trataban de resumir su obra, sobre todo las de estructuralista o antihumanista. Michel Foucault enseñó en el Colegio de Francia, donde dictó una lección inaugural allá el 2 de diciembre de 1970, lección que dio origen a esta obra. Sin embargo, nadie duda hoy que su aportación arqueológica no solo ha enriquecido la tradición de la lectura filosófica, sino que tras las huellas de Nietzsche y Heidegger, representa la continuación más interesante de la llamada filosofía de la sospecha. Es igualmente indiscutible que sus aportaciones en el campo de las ciencias humanas conforman una de las obras más vigorosas y brillantes de nuestro siglo. Michel inicia la sesión señalando sobre los inicios de un discurso, este o cualquier otro, que preferiría poder deslizarse subrepticiamente, más que retomar la palabra, verse envuelto por ella y ser transportado más allá de todo posible inicio. De muchos modos nos da a entender su preferencia sobre eludir el inicio de un discurso, y de muchas formas su preferencia de instaurarse, obviamente después del comienzo. Y es así como pronto exhibe la sospecha que los discursos se desenvuelven en dos verticales opuestas, a las que llamó institución y deseo, y ambas subyacentes de una misma inquietud. Inquietud con respecto de lo que es un discurso en su realidad material y de cosa pronunciada o escrita. Inquietud con respecto a esta existencia transitoria destinada sin duda a desaparecer. Inquietud al sentir bajo esta actividad, no obstante cotidiana y gris, poderes y peligros difíciles de imaginar. Inquietud al sospechar de la existencia de luchas, victorias, heridas, dominaciones, servidumbres, a través de tantas y tantas palabras en las que el uso, desde hace tanto tiempo, ha reducido las asperezas. Por una parte, el deseo nos dice que es aquello que no querría tener que entrar en este orden azaroso del discurso, aquello que no querría tener relación con cuanto hay en él de tajante y decisivo. Por otra parte, la institución sería aquello que nos instaba a no tener temor de empezar un discurso, aludiendo a las leyes formadas que velan por la aparición de los discursos, la que expresa que si se consigue algún poder con ello, seríamos nosotros los únicos que lo obtendrían. Pero, ¿qué hay de peligroso en el hecho que la gente hable y que sus discursos proliferen indefinidamente? ¿En dónde está, por tanto, el peligro? ¿En dónde está? Y es en este punto donde Foucault nos formula una hipótesis, donde expresa que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y distribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. El discurso no simplemente es aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual
se lucha, aquel poder del que uno quiere adueñarse. Foucault identifica 3 tipos de prohibiciones que se cruzan, refuerzan o se compensan, formando una compleja malla que no deja de modificarse. Señala que en nuestros días, las regiones de sexualidad y política son las que más presión sostienen. Otro principio de exclusión, sin embargo, es la oposición entre la razón y la locura, desde la más alejada Edad Media. El loco es aquel cuyo discurso no puede circular como el de los otros, y llega a suceder que su palabra es considerada nula y sin valor, que no contiene verdad ni importancia, que no puede testimoniar ante la justicia. Irónicamente, suele ocurrir también que se le confiere a estas personas extraños poderes, como el de enunciar una verdad oculta, aquellos de predecir el porvenir, el de ver en su propia ingenuidad lo que la sabiduría de los otros no puede percibir. Y todo ese inmenso discurso de loco ha regresado al ruido una y otra vez, y no se ha concebido palabra más que simbólicamente. En el teatro en el que se exponía, desarmado y reconciliado, puesto a que en él se desempeñaba el papel de la verdad enmascarada. Michel propone que en nuestro tiempo seguramente es muy fácil asumir que el discurso de loco ha tomado un nuevo papel y relevancia entre las masas e imaginario social. Al mismo tiempo nos contesta que no es así del todo. En su lugar, ha sucedido una transmutación de tal suerte que aún se puede visar esta situación de muchas formas. La suerte del discurso de poder y de deseo, junto con sus variantes hasta nuestros días, nos dice Foucault, viene desde el día en que la verdad se desplazó del acto ridiculizado, eficaz y justo, de enunciación hasta el enunciado mismo. Entre Hesiodo y Platón se establece la separación, disociando el discurso verdadero del discurso falso. Separación nueva, pues en lo sucesivo del discurso verdadero ya no será el discurso precioso y deseable, pues ya no será el discurso ligado al ejercicio de poder. El sofista ha sido expulsado. De los 3 grandes sistemas de exclusión que afectan al discurso, la palabra prohibida, la separación de la locura y la razón, la voluntad de verdad, es de este último que Foucault ha hablado más sin duda. El motivo es que desde hace siglos los primeros no han cesado de derivar de él desde la separación de la retórica. Y sobre la voluntad de la verdad hay que decir que desde que se nos ha impuesto, es decir, hace tanto tiempo, tal que no puede dejar de enmascarar la verdad que quiere. Estos 3 grandes sistemas, sin embargo, actúan desde el exterior para funcionar como sistemas de exclusión, y hay que añadir que existen otros procedimientos de control y de limitación del discurso. Foucault los ha llamado procedimientos internos. En las palabras de Foucault, los discursos generan en sí mismos, al transferirse o enunciarse, a través del tiempo, transmutaciones que juegan en contra de los discursos mismos. Señala los textos en esta situación, o algunos textos que son signados como obras literarias, y también en cierta medida algunos textos científicos. ¿Qué es la escritura? Sino un sistema de sumisión que toma formas quizá un poco diferentes, pero cuyas grandes escansiones son análogas. ¿Acaso el sistema judicial y el sistema institucional de medicina no constituyen también, al menos en algunos de sus aspectos, sistemas similares de sumisión del discurso? Desde que fueron excluidos los juegos y el comercio de los sofistas, desde que se ha amordazado con mayor o menor seguridad sus paradojas, parece que el pensamiento occidental haya velado porque en el discurso haya el menor espacio posible entre el pensamiento y el habla. Parece que haya velado porque discurrir aparezca únicamente como un aporte entre el pensamiento y el habla. Se trataría de un pensamiento revestido de sus signos y hecho visible por las palabras, y viceversa. De eso resultan las propias estructuras del habla puestas en juego, produciendo un efecto sin sentido. Foucault nos comparte sobre el paradigma de los discursos de poder lo siguiente: 4 nociones que nos deben servir de principio regulador en el análisis de un discurso. 1. Principio de trastocamiento. Es allí donde, según la tradición, se cree reconocer la fuente de los discursos, el principio de abundancia y continuidad, en esas figuras que parecen representar una función positiva, como la del autor, la disciplina, la voluntad de la verdad. En este punto se hace necesario, antes que nada, reconocer el juego negativo de un corte y una rarefacción del discurso. 2.
Principio de discontinuidad. Es decir, que existan sistemas de rarefacción no quiere decir que por debajo de ellos, más allá de ellos, hubiera de reinar un gran discurso ilimitado, continuo y silencioso, que se hallara, debido a ellos, reprimido o rechazado, que tuviésemos el trabajo de levantar, restituyéndole finalmente el habla. A este respecto, Foucault nos dice que los discursos deben ser tratados como prácticas discontinuas que se cruzan y a veces se yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen. 3. Principio de especificidad o diferencia de contextos, como yo le llamo, consiste en no resolver un discurso en un juego de significaciones previas, no imaginarse que el mundo vuelve hacia nosotros en una cara legible que no tendríamos más que descifrar. El mundo no es el cómplice de nuestro conocimiento. No hay providencia prediscursiva que lo disponga a nuestro favor. Foucault nos dice que es necesario concebir el discurso como una violencia que se ejerce sobre las cosas. En todo caso, como una práctica que les imponemos. Es en esta práctica donde los acontecimientos del discurso encuentran el principio de regularidad. Principio de exterioridad. Este principio consiste en no ir del discurso hasta su núcleo interior y oculto, hacia el corazón de un pensamiento o de una significación que se manifiesta en él, sino a partir del discurso mismo, de su aparición y su regularidad. Ir hacia sus condiciones externas de posibilidad, hacia lo que le da motivo a la serie aleatoria de esos acontecimientos y que fija los límites. Siguiendo estos principios y en alusión a este mismo horizonte, Michel Foucault nos propone el análisis dispuesto en dos conjuntos, donde el primero de ellos es el conjunto crítico. El segundo es la genealogía. Así que mientras la crítica analiza los procesos de rarefacción, pero también el reagrupamiento y la unificación de los discursos, la genealogía estudia su formación dispersa, discontinua y regular. Estas dos tareas son realmente inseparables. Finalmente nos dice el autor que en todo caso una cosa debe señalarse: el análisis de un discurso así entendido no revela la universalidad de un sentido, sino que saca a relucir el juego de rareza impuesta por un poder fundamental de afirmación. Este bello texto, subyacente de la coherencia magistral en la Universidad de Francia, concluye resaltando su agradecimiento a Dumézil, quien nos explica le mostró a Foucault cómo analizar la economía interna de un discurso de un modo muy distinto. Sin embargo, confiere su mayor deuda a Jean Hippolyte, cuya obra se emplaza bajo el reino de Hegel, a quien finalmente, en la obra y de forma poética, nos comparte que es la causa que ha sentido en un comienzo sobre su deseo de no iniciar un discurso, pues entiende que Hippolyte es la voz que habría querido que lo precediera, que le invitara a hablar, y entiende por fin lo temible de tomar la palabra, puesto a que la tomaba en ese lugar en el que le escuchó antes y donde ahora él ya no está para escucharlo. Suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios aquí abajo y no olvides darle clic en la campanita para recibir las notificaciones. ¡Hasta la vista!